inteligencia artificial, chat, GPT y muchísimos términos, por ejemplo, la singularidad. Hay muchos términos que cuando usted lo escuche, no importa su edad, ni su carrera, ni de lo que usted viva, a usted debe llamarle la atención. Hoy en Conexión Global RD nos vestimos de gala, como dicen los que presentan, así muy pomposo, porque tenemos a Darian Vargas, un amigo que es ingeniero telemático con un máster en inteligencia artificial. Oiga, qué combinación con quien vamos a estar hablando de futuro, desde un presente que ya llegó. Mire, le voy a confesar algo. Cuando uno oye a estas personas que dedicado a ese negocio o a esa materia, por ejemplo, Darian estudió en la Pucamaima, nosotros lo decimos con bombo porque es una universidad, no por el nombre, sino por la calidad docente, que hay que decirlo, y el máster en inteligencia artificial lo hizo en Italia, o sea, Europa. Lo más chiquito de allá es superior a la capital nuestra, en calidad y en muchas cosas, en conocimiento y búsqueda del conocimiento también. Entonces, Darian, bienvenido a Conexión Global RD. Un placer para mí. Yo siempre he dicho que cada persona que me invita a un programa como este, yo tengo que darle las gracias porque yo lo que promuevo es ciencia, yo no promuevo dopamina. Y en el siglo XXI usted tiene que hablar temas que sean muy simples, porque la simplicidad en el siglo XXI es que da resultados. Pero yo siempre voy a ser un multiplicador de conocimiento y por eso te doy las gracias por la invitación a tu prestigioso programa. Tú dices que no promueve dopamina. Sí, no promueve dopamina. ¿Y por qué tú dices eso? Porque la ciencia, cuando una persona escucha un programa de ciencia, de cada 100 personas, tal vez atrapa a uno solo. Pero si tú hablas de temas simples, tú lo atrapas casi al 90%. Al final del día, ¿cuál tiene más resultados? Lo que pasa es que la gente busca un placer momentáneo, pero la ciencia te permite a ti tomar decisiones basadas en datos más adelante, que es mucho más beneficioso para el mundo y para tu país. Bueno, mira, Darian, hablábamos backstage antes de iniciar el programa sobre el futuro. Nosotros, esta entrevista a partir de ahora, es como si yo le hubiera cambiado el switch a mi amigo Darian y le anulé el presente. A partir de ahora, Darian solamente razona 50 años más adelante y cuidado si un poco más avanzado. Darian, cuando tú como ingeniero en telemática y con un máster en inteligencia artificial que domina la singularidad, que domina el tema de los GPT, que ahora está muy famoso, domina todo lo que es el mundo informático hasta donde tus capacidades te permiten, imaginas, sabes, porque tú tienes un conocimiento y una información que no es lo común para el común dominicano, por brillante que sea, porque lo que tú sabes que está pasando hoy, 50 años después, no lo sabe todo el mundo. ¿Qué sabes? ¿Qué está pasando de lo que se programó? Imagínate, esos 50 años, ¿cómo van a ser? Tremenda responsabilidad. Taxistas no existen. Cajeros de banco no existen. Cajeros de supermercado no existen. Contables no existen. Mercadólogos no existen. Y un sinnúmero de carreras que van a ir transformándose si tú no cambias. A veces una de las cosas que más me preguntan es la medicina. Los doctores siempre van a existir, pero una máquina le va a ayudar a tomar decisiones basadas en datos. Eso no es una cosa que es difícil de ver, es muy fácil. Y siempre la persona me pregunta, tú eres muy drástico, tú usas una palabra que no me gusta, que yo digo que las personas se están convirtiendo en chatarra, se están convirtiendo en productos desechables. Es que lo avance en la inteligencia artificial lo que está haciendo es que el humano quede desplazado y la máquina tome su lugar. Y por eso tú escuchas personas hablando sobre el Basic Income, la renta básica universal, que a una persona hay que pagarle por estar vivo, porque las habilidades que tiene no son necesarias. Y vamos a comenzar de manera simple para que las personas puedan entender en el mundo de 50 años que estamos pensando. Bien, los coches o los autos o los camiones, cualquier cosa que se mueva, los vehículos de movilidad van a ser manejados por computadora. Todo. ¿Tú sabes que O sea, ahora mismo estamos en el año 73. Sí. No hay automóviles manejados por humanos.
No, Pero hay automóviles. sí, cuando tú ves un humano manejando un automóvil, la persona le va a decir es un analógico. Un Eso, análogo. un análogo, sí. Pero eso te va a llevar la cantidad de accidentes hacia abajo. De una forma brutal. ¿Por qué? Brutal. Porque las máquinas van a estar todas interconectadas. Montones de sensores, Acuérdate que claro. estamos en 50 años. En 50 años. Este es el Eso es 2073. verdad. Están conectadas. El Internet de las cosas se hace real en todo esto. Todo conectado. No solamente los carros, porque ya en el 2073 vamos a tener los cepillos de dientes conectados a Internet, tu zapato conectado a Internet, el espejo conectado a Internet, cuando te vayan a recortar o a dar un corte de pelo conectado a Internet. ¿Y qué significa eso? Que cuando tú te estés cepillando, le van a notificar a tu odontólogo y le van a decir, mire, él necesita limpieza rápido, si no va a tener tanto tipo de caries. ¿Cómo conectaste con tu vehículo de hoy en el 2073? ¿Qué hiciste? ¿Desde cuándo lo prendiste? ¿Lo calentaste? ¿Estás en él? ¿Qué vas haciendo mientras alguien superior a nosotros en términos de inteligencia te conduce? Bien, va a pasar algo interesante en ese sistema, porque ya en el sistema, en el 2073, no se va a estar hablando sobre malvete, sobre placa, nada de eso va a ser necesario en el 2073, porque la propia máquina va a detener el vehículo y va a decir, la rueda como tú la tienes y tus llantas no son adecuadas para conducir, este carro no enciende. Al final del día, el ser humano va a estar regido por éticas, que ahí es el problema, porque en el año 2073 lo que vamos a decir, ¿quién tiene el control de la verdad? Entonces, ¿las máquinas van a elegir que es la verdad o los seres humanos van a elegir de la verdad? Ahorita vamos a ver las consecuencias terribles que pudieran suceder. Así Ahora es. vamos a enfocarnos en lo bueno. ¿Qué más tú estás viendo que se está ejecutando en el 2073? Por ejemplo, lo más importante que la gente tiene en la vida, comer. Comer. ¿Qué comen? ¿Cómo comen? El 2073, lo que se conoce como agricultura, un cambio de paradigma de forma increíble. Esa agricultura de precisión que muchas personas dicen, oh, que tenemos grande sequía, que hay muy poca lluvia, ya con muy poca agua estaremos produciendo mucho más alimento que antes. Los avances en la biotecnología, en la parte agrícola, todo eso va a cambiar de forma radical. Quiere decir que ustedes van a ver todos los techos de su casa, todos los balcones, produciendo alimentos que usted no se va a imaginar. Y así mismo vamos a tener impresora 3D imprimiendo carne. Cualquiera, la que usted quiera. Impresora 3D haciendo carne. Así mismo, carne en vivo. Comestible. En vivo, que tú le digas a la computadora, yo me quiero comer un churrasco que sepa tal cosa. Enter. Y lo va a hacer. Comible. Comible. Saludable. Saludable. Y no solamente eso. ¿Con qué garantías? Algo que tú imprimes. Señores, estamos hablando que es como que usted se entra a su computadora hoy, hace un dibujo y lo manda a imprimir y lo tiene en un papel. Aquello será la carne misma. Así mismo. Y no tan solo eso, porque no nos podemos quedar ahí. Uno de los mayores problemas que tienen las sociedades es siempre la gran población. ¿Y cómo tú controlar mucha población? Eso va a ser un cachú en la era digital. ¿Por qué? Porque en el siglo XXI, ¿verdad que sí? Para el año 2073, tu iris, tus patrones faciales y tus huellas dactilares van a ser tu nueva cédula. Eso no es necesario. Usted puede dejar la cédula donde usted quiera. O sea, el documento de identidad. No necesita andar con cartera. No, tú eres tu documento. Sí, no necesita andar con dinero. Nada de eso será ya posible. Porque con tu huella dactilar, tu iris y tus patrones faciales, todo va a estar en la orden del día. Y sobre todo, escuchen esto, que va a pasar en el año 2073, es que van a haber más policía dentro del Internet que afuera, porque no va a haber tanta violencia en el mundo real, sino en el mundo virtual. De la seguridad. Estamos en el 2073. ¿Cómo se está manejando la seguridad ciudadana y cómo se está manejando, no importa si el tiempo pasa al segundo bloque, cómo se está manejando la seguridad bancaria? Que imagínate, recuerdo yo hace 50 años atrás que ya se estaba convirtiendo en un problema el tema del robo cibernético. ¿Cómo está la seguridad ciudadana? Bien, una de las mayores carreras que tuvo Mao en el año 2073 son todas las personas que tienen habilidad en ciberseguridad. ¿Por qué?
Porque la persona durar tanto tiempo dentro del Internet ha permitido que esas personas adquieran habilidades que puedan hackear los sistemas y robar un montón de información. Ahora bien, con todos los avances que van a tener la inteligencia artificial en el año 2063, tus patrones te van a delatar. Por eso que todo el mundo va a estar certificado. O sea, tu patrón de la huella dactilares, de los ojos, de la voz, de tus facciones. O sea, cuando un ladrón o una persona que ya ha sido sometido a algún tipo de procedimiento legal llega a un lugar, automáticamente todo el mundo va a saber que es un peligro. Antes de que la persona atraque a una persona, a otra persona, la máquina van a ser capaz, la intención que él tiene, por la forma en que él va caminando, cómo va mirando, es que va a atracar, deténgalo antes de. O sea, que va a detectar antes de que él actúe, pase, sí, simplemente por antes, su intención. Por su intención y por su forma de caminar. ¿Por qué? Porque las máquinas van a atrapar todo lo que pase. Porque una de las cosas que tienen que tener súper claro, a medida que el mundo siga avanzando, estamos en el año 2073, pero todo el mundo va a ser vigilado. Todo el mundo va a tener, no un celular, el celular va a vivir dentro de su cuerpo, porque ya ahí entramos a la parte de la singularidad, donde el hombre ya tiene aditamento no biológico dentro de su cuerpo. O sea, una cápsula que va a andar por todo su cuerpo, notificando a su médico su presión arterial, los niveles de azúcar, cambio de patrones que tienen los patrones que le puede dar un tipo de cáncer, que tiene que ir urgente. No es que la visita no va a ser, tú dices, déjame yo hacerme un chequeo cada año. No, eso no va a ser necesario. O sea que con la cápsula tú te vas a tener atención 24/7, en 365. tiempo real. Y antes de que te dé un paro cardíaco, un infarto, esa computadora te va a decir, llega al médico antes de las 6:15 que te va a dar un infarto. Así de brutal es el año 2073. Wow. En tema de reproducción humana, ¿qué seguirá pasando? En términos de producción humana, el humano siempre va a tener la voz cantante, porque la computadora en el año 2073 no ha logrado la creatividad, ni la parte emocional. Por eso, el servicio al cliente siempre va a existir. La amabilidad, el trato, el cariño, porque el humano va a llegar a un punto donde se va a cansar de solamente interactuar con una máquina. Porque no solamente esto, que se me olvidó, los humanos van a tener lentes de contacto que van a ser ya su propio celular y su computadora. Van caminando y dice, yo tengo que llamar a Manuel, pon su número, llámalo, lo voy a ver aquí, lo puedo ir viendo mientras conduzco, no, porque no voy a tener que conducir. No voy a tener que conducir y no. Pero cuando tú dices llamar a Manuel con los lentes puestos, quizás lo estás incluso pensando. Sí, y el sistema ejecutándolo. Pero que eso nadie le quepa duda de que en la era del 2073, la única habilidad necesaria que tú vas a tener son dos, que es inteligencia emocional y pensamiento crítico. O sea, capacidad de no enojarte de forma rápida y capacidad de no creerlo todo. ¿Por qué esos dos elementos? ¿Por qué? Porque en esos dos elementos nosotros vamos a vivir una era de infocracia como nunca se ha visto, exceso de información, mucha información disparándose para la nube, computadora tomando mucha decisión, al final del día computadora diciendo tiene que hacer esto, tiene que hacer aquello, y tú tienes que ser capaz de tomar tú tu propia decisión como humano. Va a tener que hacerlo, aunque muchas personas van a decirle a la computadora, hazlo tú por mí, pero van a ser muy necesarias esas infografía. Sí. O sea que lo que en el 2023 era una locura para muchos que estábamos viviendo el 2023, hoy en el 2073 es una realidad. Pero en el 2023 era como una pasión de querer saber. Ya hoy es una realidad que si tú lo manejas, yo me imagino, Daria, en lo que tú acabas de decir, del torrente sanguíneo que maneja millones de células. Y yo me imagino que cada pensamiento, cada acción, cada deseo, cada decisión, te lo va a estar diciendo en automático. Manuel, que antes de que tú quieras comerte un cheesecake, un flan, un dulce de coco, la computadora te va a decir, mira, ya yo lo ordené. ¿Cómo así? Explícame así de eso. sencillo. Explícame eso. Así de sencillo. Los seres humanos, a través de la historia de la humanidad, siempre hemos hecho lo mismo.
Es una historia repetida, lo mismo que tú y yo hablamos, lo que cambiamos fue el escenario, vehículo. claro, y va cambiando la forma, y esta mesa no está porque se va a generar con realidad virtual o con mixta, pero al final son los mismos temas, el humano es muy predecible. ¿Por qué dice lo mismo? ¿A qué te refieres? Si se refiere que el humano, por ejemplo, ¿tú crees que somos los primeros humanos que siempre tienen la misma ambición al dinero? El dinero siempre ha tenido el mismo eje transversal en la envidia, el orgullo. Eso no ha cambiado en nada. El hombre sigue siendo igual. El deseo de control, de poder. Sí, de poder. El deseo de yo querer ser mejor que el otro. El deseo de yo querer demostrar, mira, yo tengo más poder que tú, yo soy mejor que tú. Eso no va a cambiar. El ser humano es muy simple. Y en esos casos, por ejemplo, yo me imagino en el 2073, ¿dónde estamos? Ubíquese también, si nos quiere entender, esa lucha de poder de dos personas que están en la misma condición sistematizado. Sí. Se pasan informaciones uno con otro, compitiéndose desde la computadora, desde la inteligencia artificial. La desigualdad social en el año 2073 ya eso no va a existir. Porque la democratización del conocimiento va a ser única. Tú no me vas a ver, que yo vivo en tal lugar y que yo tengo acceso a tales cosas. Los humanos todos van a tener que estar conectados a una misma red y al final del día nosotros vamos a tener un sistema que nos va a poder manejar o controlar en ese sentido. Y como la humanidad va a ser demasiado grande, entonces los controles van a ser muy bien eficientes. Pero lo que es la cuestión de lo que inherente al ser humano, el orgullo, yo ser mala persona, yo tener esos sentimientos contra otro, todo eso va a seguir. Ahora, lo único es que la máquina va a poder evitar muchas de esas cosas. La máquina le va a decir tu grado de, ¿cómo es que se llama? Lo que altera cuando tú estás agresivo, está muy elevado. Tienes que relajarte. Sí, y no tanto eso, que si tú vas por una calle y todos esos sistemas van a tener tu ubicación en tiempo real, te van a decir, evita la Lincoln, porque por ahí tú tienes una persona que tú tienes alto nivel de agresividad. ¿Tú sabes lo que es eso? Es que no hay libertad. La libertad es una cosa que no se entiende. Las personas eran más libres en el año 2023 que en el 2073. Nosotros tenemos que ir a nuestra primera pausa comercial y vamos a volver en breve, para hablar de libertad. ¿Por qué no hay libertad? Quédese con nosotros. Vargas, ingeniero en telemática y con un máster en inteligencia artificial, estamos visualizando lo que va a ser en el 2073, en 50 años. Porque usted dice, este programa, Manuel, no tiene de qué hablar. Señores, 50 años pasan como nada. Como nada. Entonces, cuando usted razona desde lo profundo, usted dice, wow. En el tercer bloque, no en este, sino en el último, Darian Vargas nos va a decir qué debería estar haciendo en el 2023 el Estado dominicano para preparar al pueblo para lo que viene. Ahora, la pregunta que yo le voy a hacer a Darian, luego de, para que sigamos con el tema de la libertad, es la siguiente. ¿Viene o llegó? Llegó. ¿Y qué llegó? Llegó. ¿Por qué llegó? La pandemia no solamente trajo tristeza al mundo, y le voy a explicar por qué. En el año 2019, República Dominicana tenía una brecha digital, por decir un número, y lo pueden contactar con los datos que tienen Indotel, que si tú tenías 10 hogares, tú podías tener 6 personas que tenían dispositivos, y de esos dispositivos 4 se te conectaban a internet. Cuando entra la pandemia, de una forma brutal, todo el mundo tiene dispositivo electrónico. Todo el mundo puede tener una tablet en su casa, o un celular, o una computadora, de tanta que dieron, también regalaron conexiones, gente que mandaban para poder comunicarse. Y eso llevó que la República Dominicana tenga muchos dispositivos electrónicos y que también se conecta a internet.
Porque después que crearon los famosos paqueticos y los Wi-Fi son muy libres y tú con cualquier cosa puedes tener un Wi-Fi, las personas ya están hiperconectadas. Muchas personas conectadas generando mucha información. Y a mayor cantidad de información tú viertes en la internet, tú tienes la oportunidad de darle a la inteligencia artificial que se haga mucho más inteligente. Y por eso hay mucha gente hoy sorprendida que tenemos a ChatGPT. ChatGPT es una inteligencia artificial entrenada con 175 mil millones de parámetros. Una inteligencia generadora de texto que es una inteligencia artificial transformadora, preentrenada, generativa. Quiere Entonces, decir... mira, Darian, tenemos el ChatGPT, Sí. que es parte de la razón por la que mi amigo Darian está aquí. Ustedes no lo saben, pero él sí, pues yo se lo dije. Soy ingeniero en sistemas. Fue mi primera carrera y no la ejercí, me dediqué a otras áreas de trabajo. Pero vamos a retomar el ChatGPT. Pero yo te quiero hacer la pregunta porque yo necesito que ese público que está oyendo sepa que no es en el 73, es que ya llegó. Entonces, Darian, ¿por qué es tan importante el ChatGPT? Mira, el ChatGPT es un cambio de paradigma. El ChatGPT es un Google específico. Google ahora mismo tú le escribes, yo quiero que me dé una receta de mango. Tú le das Enter y te va a dar montones de páginas donde tú vas a tener opciones. Pero a ChatGPT tú le dices... Y le puedes preguntar, yo quiero una receta de mango sin azúcar. Así es. O con los niveles de azúcar para un diabético. Así es. Tú le dices a ChatGPT, yo quiero un dulce de mango para diabético, recordando que solamente tengo estos ingredientes. Ente, adáctate. Y se adapta. Y la creatividad tuya se fue ¿a dónde? A la basura. Se fue a la basura. O sea que tendremos dominicanos cada vez más brutos. Más bruto no, más bruto de forma sistemática. O sea, inteligencia artificial creando personas chatarra, así mismo. Limitada, a solo existir. Solo existir. Personas con capacidad de utilizar tecnología, pero no saber los fundamentos de la tecnología. Yo siempre he dicho que una madre me abordó en un supermercado, siempre me aborda mucha gente a hacerme preguntas, porque seguro cuando me ven dice, hey, tengo que aprovechar de hacerle una pregunta a él. Me dice una madre, oye, tengo que decirte algo. Yo, hola señora, ¿cómo está usted? Ay, discúlpeme, no lo saludé. Y yo, no se preocupe, está bien, seguro de tantos videos que usted ha visto mío en las redes, se le hace muy conocido, eso es normal en los patrones del ser humano, no se preocupe. Me dice, mira, tengo que decirte algo. Mi hijo solamente tiene 3 años, es un experto en tecnología. Y yo, ¿por qué un experto en tecnología con tan solo 3 años? Oh, ¿tú no sabes qué? Que yo no tengo la capacidad de entrar bien a Netflix, no tengo capacidad de entrar bien a YouTube, y él toma el control y entra y pone los muñequitos que él quiere. Y yo le digo, no, usted está equivocada. ¿Por qué ese fenómeno de nativos digitales? Sí. ¿Por qué? Porque si desde que tú... ¿Es desde la barriga? Sí, no es eso, cosa? es que yo siempre lo digo. Miren, los padres de la era de hoy, del siglo XXI, del año 2023, no tienen tiempo para criar a sus hijos. Como no tienen tiempo, sus hijos hay que mantenerlo en paz. Y para mantener ese niño en paz, lo primero que hace un papá chatarra... Ponerlo frente a la televisión. Claro, y darle un celular. Y ese niño pasa más horas con un dispositivo electrónico que con su propio padre. Entonces, parecería, querido Darian, que estamos predispuestos a conectar con la tecnología. ¿Por qué yo te digo eso, Darian? Porque pensando en un niño que no sabe ni hablar, sí sabe conectar. Así mismo es. Y conecta con el apaga, el prende. Eso no es tan simple, señores. No, para un niño que puede prender un aparato de eso a los 3, 4, 2, 5 años, entrar como entra mi sobrino de 4 o 5 años, que yo me sorprendo. Y él busca de todo lo que él quiere buscar, Darian. Y así mismo. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, no es que vienen así de la barriga. No. Es la dependencia. El concepto del papá. El contexto. Los padres tienen que mantener al niño tranquilo. Por eso es que toma un niño que cuando le quitan el dispositivo electrónico se pone a llorar. Eso es positivo, pero puede tener repercusiones. Y otra no cosa positiva. Que nosotros nos descartamos, que para el 2073 una de las mayores enfermedades a tratar es muchas personas teniendo problemas de salud mental. Sí. Depresión, ansiedad por todos los lados. ¿Por qué? Porque el ser humano se aisló. En el 50 años más adelante se iremos aisló. siendo cada vez más dependientes de los robots. Así es, y menos de la parte humana. Y menos la parte. O sea,
se te va a hacer más fácil pedirle un consejo a una computadora que acercarte a tus propios padres. La computadora te va a generar más confianza que tu propia mamá y papá. Los que nos están escuchando en el 2023 lo ven casi imposible porque no entienden que en el 2073, 50 años más adelante, donde estamos hoy en Conexión Global RD, tener una computadora con la que tú hables en tu casa va a ser igual que tener un celular hoy. ¿Me equivoco, Daria? Así mismo. Y no tan solo eso, tu casa lleno de dispositivos escuchándote. Gratuito, porque el internet va a ser gratuito. ¿Oh, sí? No, nada de eso. Tener un celular no va a ser que tú te vas a matar por comprarlo, te lo van a regalar. Porque tu mayor consumo no van a ser pagar el internet, comprar un dispositivo, es la data que tú generes. Ese es el petróleo del siglo XXI. Vamos a hablar de eso, pero antes de eso yo quiero que tú me digas, terminemos si hay algo más que agregar sobre el GPT. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué? Ya dijiste que, Sí. que tiene una capacidad superior al Google. ChatGPT hace, los seres humanos por naturaleza somos vagos y ChatGPT pasa todos los exámenes, Te hace la carta. hace todas las tareas, hace cartas. Tú le dices, yo necesito escribir una carta despidiéndome de tal persona con tal letra. Enter. Y cuando él te lo hace, tú lo copias y lo pegas y lo envías. A ti no importa Y cómo si él yo lo quiero, hizo. por ejemplo, crear un libro de servicio al cliente que me apasiona. También, y te doy un dato, en el año 2023 ChatGPT está creando 200 libros por mes. Los autores que usan su propia creatividad están asustados. Dicen, ¿cómo compito con esto? En Amazon se publican 200 libros al mes creados con inteligencia artificial. Entonces, la pregunta del millón va a ser el siguiente. Al final del día, el ser humano va a tener que ser capaz de decir, ¿qué voy a leer? ¿Leo algo creado por inteligencia artificial o algo creado por la genialidad humana? Y ¿quiénes tendrán la capacidad de hacer esa diferencia? Bueno, las personas que tengan las dos habilidades que yo te mencioné al inicio. Pensamiento crítico e inteligencia emocional. Sin esas dos habilidades tú no vas a poder sobrevivir en el año 2073 porque va a tener exceso de muchísimas cosas y no va a saber cómo discernir qué es lo bueno, qué es lo malo. Ahí va a tener que tener la parte tuya, tu genialidad. Tu genialidad. Ser lo que tú eres va a tener que salir de ahí. Así y lo que es. salga es lo que tú eres. Y si no lo hace, una computadora va a decidir por ti. Y vamos a tener que pagarte por respirar hasta que te mueras. Tú vales 500 euros, 500 dólares mensual. No salgas de tu casa porque tú eres un peligro nacional. Eso es. Tú no sirves para nada. Dijiste algo que no podemos perder, que es lo más importante de todo lo que estamos viendo en el 2073. La data. La data. Los datos. Me dijiste que en mi casa del 2073 yo voy a tener todos los aparatos electrónicos que yo quiera. Todo lo que tú quieras. Porque me lo han regalado solo por mi data. ¿Y cómo mi data? ¿Qué es eso? Cuando Mi datos. ¿Qué tan importantes son mis datos? Los apartamentos que se construyan en el año 2073 van a traer todos los dispositivos ya puestos. Todos los micrófonos por todos Dime lados, qué son los toda la dispositivos, cámara. que entienda. Los Alexa, los que conocen Alexa, Sí. una inteligencia artificial de voz que tú le haces comando y ella te Siri. responde. Siri, Cortana, todo eso en cada pared de tu casa, en los baños, los espejos. ¿Y qué más? Todo. ¿Qué más nos van a dar? El Internet of Things, todo eso. Ahora, lo que son cosas ya más del hogar, tú lo vas a comprar. Pero todo lo que es conexión a Internet, que tú di que te vaya a matar para pagar un contrato carísimo, en el 2073 son necesarios, porque tus datos van a ser el pago. Y por ejemplo, comprar un robot como Sofía va a ser como comprar un celular. Así es, porque la tecnología en ese momento, los costos van a ser demasiado baratos. ¿Y por qué los datos son tan importantes? Sí. Porque los datos son la materia prima de la inteligencia artificial. Sin datos no se sirve, puede es hacer verdad. predicciones. Y los datos a mayor calidad tienen, entonces tú tienes inteligencia artificial mucho más eficiente. ¿Qué le da calidad a un dato? ¿Qué O le a da los ca- datos? Sí, ¿qué le da calidad a los datos? Vamos a poner ejemplo para no irnos a la estadística tradicional, sino vamos a irnos al Sí, Big sí, Data, sí. que estamos en el año 2073. Cuando los datos provienen de fuentes certificadas basados en un sensor, como por ejemplo, yo te coloqué un sensor, que ese sensor va a estar midiendo tus niveles de glucosa, también los glóbulos rojos y blancos, sí. etcétera, etcétera, etcétera. Ese sensor lo puso una compañía que todo el mundo está certificado. Y esos datos, cuando suban a la nube, son datos de alta calidad, porque se toman de una fuente real.
Y eso es la calidad del dato. No es lo mismo tú salir a caminar en una calle y decir, déjame yo ir caminando para contar todos los carros que tengan retrovisores. Te pasan 500, pero de los 500 tal vez tú te vas a dar cuenta de 10. Y ese dato es de baja calidad. La forma como se atrapa. Tú me estás diciendo que en el 2073, con el avance, con la cuarta revolución industrial, que así se llama este fenómeno tecnológico imparable, tú me estás diciendo, Darian, que la data va a tener clasificación, que por ejemplo, el que no tenga mucho dinero, no sea famoso, no sea un influencer, sus datos no valen igual que el de una persona famosa, poderosa, influencer. Porque los datos van a tener que clasificarse por patrones. Porque si tú eres una persona que va a pertenecer en esa época a la clase baja, que tú haces cosas que tú dirás cuántas horas duerme, dónde trabaja. Mira, la persona de clase baja hay una correlación que ellos hacen trabajo mucho más de fuerza. Oh, pero mira, los robots no han llegado hasta ahí y ellos siguen haciendo mucho trabajo de fuerza. La enfermedad más típica que tiene una clase baja es que se están dando cuenta es niveles de anemia, no comen bien. Pero al final, la pregunta, ¿cuántos de clase baja van a tener esos dispositivos en esa era? Al final del día, el mundo siempre va a tener su forma de cómo suicidarse de la clase, pero tú vas a tener por seguro que la mayor cantidad de data que el mundo tenga van a ser de clase media alta y alta. Eso es y de ahí para allá van a comenzar los sesgos, que es el mayor problema de la inteligencia artificial. Porque si tú alimentas una inteligencia artificial solamente de un bloque, entonces el otro bloque no va a estar representado. A no estar representado va a ser discriminado. Y es uno de los problemas que se vive en el 2023, que se vivió en Estados Unidos. En Estados Unidos comenzaron a probar una inteligencia artificial donde te decían a ti cuál es tu score o el rate que tú tienes de cometer un crimen, y se iba más hacia la clase negra que los blancos. Y no era así. Es la forma como lo entrenaron. Wow. Entonces, Darian, es impresionante lo que va a ser la vida a partir del 2073. Lo que se conoce como vida y los paradigmas que tú vives actualmente en el 2023, en el 2073, todos esos paradigmas van al suelo. Podemos decir, Darian, entonces que simplemente se va a sistematizar la vida, a tecnologicar, no sé, tecnológico-ficar la vida, y siempre los que tengan más recursos, más poderes, más influencia, van a tener una serie de calidad de vida que se lo permiten. Los que no tengan eso van a vivir su propia era de sistematización. Fácilmente de controlar, fácilmente decirle de aquí ustedes no pasan. Es como toda esa película, una que se llama In Time, que hay una clase donde pasa que pueden estar y otras no, porque dicen que tú eres un peligro para ese tipo de sociedad. Y eso lo vamos a vivir simple, porque todo el mundo va a estar conectado. Y esa va a ser la forma de justificarlo. Para que sepa. Y va hacia a través de los datos. Y como la gente va a creer mucho en los datos, porque la computadora no se equivoca, cuando una computadora te diga, esa persona no clasifica para ir a este tipo de restaurante porque es una amenaza. Entonces, incluso cuando una persona que es una amenaza, digamos, va entrando a un bloque, el sistema le va a avisar a la policía. Así mismo. Peligro en el bloque tal. Fulano de tal está entrando Ese ser humano no merece respirar este tipo de oxígeno aquí. Bueno, señores, nosotros nos estamos jugando con una verdad que es ahora. Eso es lo que yo quiero que usted hoy entienda con Conexión Global RD de hoy con Darian, que el futuro es hoy, ya llegó, pero llegó para todo. No es un tema de que llegó y que yo estoy bien. No, llegó para todo el mundo. Estamos tecnológicamente hablando convertidos ya en lo que son una base de datos global, que cada vez más es evidente que nos van a controlar, que en función de lo que tengamos valdremos, lamentablemente. Fíjese que hasta nuestra data va a tener otro valor. Seguimos con más y Darian en Conexión Global RD en el próximo bloque. Que ya en el 2023 se hablaba de transhumanismo y es esto que estamos viviendo en el 73. Usted dirá, bueno, vamos a ver, tú nada más lo conoce Dios, pero Dios ha dado la capacidad de conocer, de investigar
de ver la realidad de lo que está pasando. Que nosotros seamos dominicanos, una república bananera, lamentablemente que nos toque este tiempo. Darian, en ese sentido, yo voy a dar esa pregunta para el final. Por ahora yo quiero que tú me hables de transhumanismo. ¿Cómo tú estás viendo el panorama del 23 que se desbloque? Ya, despierta Darian. Ya yo traje el Darian verdadero de nuevo al 2023 y yo te pregunto, ¿cómo tú ves los procesos mundiales de transhumanización, la singularidad? Ya hablamos del LGBT, esos procesos que tú entiendes de estos 50 próximos años que vimos en el bloque 1 y en el bloque 2, ¿cómo están hoy día? Miren, siempre yo digo que uno tiene que leer sobre lo mejor, lo que escriben, para uno entender bien el mundo venidero, pero hay un señor que trabaja en la Universidad Singularity, que se llama Russ Corwell, que él dice que el transhumanismo es una necesidad, igual que la singularidad. Pero el concepto de singularidad, para verlo de una forma simple, es el momento donde la máquina, ¿verdad? La máquina como tal, y el cerebro humano, la máquina se le vaya por encima. Cuando eso pase... ¿Qué significa que se le vaya por encima? Que se le vaya por encima, o sea, es la capacidad de poder razonar y aprender. Superior al cerebro humano. La computadora solamente ahora mismo tiene la mente de un ratón, que son 10.000 millones de neuronas. De un ratón. De un ratón. Pero el ser humano tiene 100.000 millones de neuronas. Sí. O sea, la capacidad neuronal del cerebro humano es increíble, pero el humano no la dominamos de forma completa. Impresionante. Impresionante. Pero si la computadora con el cerebro de un ratón tiene la capacidad que tiene hoy, imagínense una computadora con la capacidad neuronal de eso. Y cuando llegue... Entonces, a esa unidad o a esa superioridad cerebral es que le llamábamos... La singularidad. La singularidad es cuando la computadora supera al humano. El humano, aprendiendo ¿Y eso no es mecánica cuántica? Y generando. Ahí es que vamos a llegar. Es que cuando llegue la parte de la computación cuántica, cuando la computadora haga cálculo de forma cuántica, demasiado rápido. Como un humano, así autónomo. Mismo, autónomo. ¿Hasta dónde tú visualizas que pudiera ser autónoma una máquina de esa? Que sí, son máquinas. Sí, son máquinas. Va a llegar un momento que no vamos a poder decirle, hey, porque ella te puede decir, yo no soy una máquina. Hay un test que se llama el test de Turing, donde tú pones un ser humano a interactuar para que te diga si está interactuando con otro humano o con una computadora a través de un chatbot. En el siglo XXI. ¿A través de un chat? Sí. En el siglo XXI, ya los humanos no se están dando cuenta si están hablando con otro humano o con una computadora. Sí. Y eso sobre todo en los sistemas financieros. Claro, sí. la banca siempre va adelante en, eso, en ese tipo de cosas. Siempre avanza. Así es. Y no, la banca siempre se ha caracterizado por no tenerle miedo a los cambios de paradigma. Sí, no le tienen miedo. Hay muchas empresas que se resisten. Todo lo que sea seguridad, ellos no tienen temor. No tienen temor, invierten mucho dinero. Entonces, cuando tú ves toda esa parte que va pasando, el mayor problema del hombre y el mayor miedo que tiene es que el hombre tiene miedo a morir. El hombre no quiere durar 80 años. El hombre quiere durar 200 años. Y que en 150... No se quiere morir. No se quiere morir. Pero si le hacen la brecha, porque él sabe que no hay forma humana, porque todo nace, crece, se reproduce y muere. Sí. Eso nadie lo va a quitar, pero el humano quiere más tiempo. Sí. Entonces... La inmortalidad. Sí, ¿Tú te refieres a que queremos ser inmortales? Ahora, el humano, ¿qué es lo que quiere? Que si quiere durar 200 años... que dure 180 como si tuviera 30 años. Ah, sí, eso es verdad. Y eso es lo que el transhumanismo dice. Mira, tú vas a sufrir de Alzheimer cuando cumpla 88 años, pero yo te voy a poner un dispositivo que lo va a retrasar. Mira, tu corazón va a fallar, pero yo te voy a poner un dispositivo que no te va a dejar fallar. Y el transhumanismo está recibiendo investigación y desarrollo que tú no te imaginas. Solamente el mercado de la inteligencia artificial está en investigación y desarrollo, invierte 110.000 millones de dólares. Y yo hice un ejemplo que mucha gente, hice un ejemplo que hay mucha gente que no me entendió. El mundo invierte mucho dinero en investigación y desarrollo contra el cáncer, pero para tratamiento. Invierten 1.400 millones mensuales. Pero investigación y desarrollo para el cáncer, para la eliminación del cáncer, solamente 100 millones. La gente no entiende eso porque el negocio de la farmacéutica... Y deberíamos trabajar para eliminarlo. Eliminación no, nosotros trabajamos para tratamiento.
Ese es el siglo Bueno, XXI. porque ese es el negocio. Ese es el negocio, ¿tú me entiendes? Entonces, el transhumanismo lo que dice, oye, tú ves cuando tú tienes una rodilla, que esa rodilla te está dando un problema, te la vamos a reemplazar, te vamos a dar calidad de vida. Y eso es lo que quiere el transhumanismo, ponerle aditamento no biológico al cuerpo y que lo acepte. Tú sabes la lucha que daba en los Eso años es 90. lo que la gente, y sobre todo el tema religioso, Sí. y tú eres cristiano. Así, evangélico, Y- bautista. Y la gente se sorprende, porque la gente se imagina que te meten, por ejemplo, el cerebro de un robot a mí, pero yo sigo siendo de carne y hueso. Así es. Eso no puede ser. Tú hablas de piezas. De piezas. Pudiera ser la En los- cápsula, así por es, ejemplo. en los años 90, cuando a una persona le colocaban cualquier otra cosa que no era natural del cuerpo, el cuerpo la rechazaba. Y eran muchas cosas. Pero los avances que tiene el siglo XXI ahora, que ahora le ponen cualquier cosa y el cuerpo la asume con medicamentos. Imagínense qué va a pasar en el 2073. Va a ser como si tú fueras desabolladura y pintura. ¿Qué? Ese hueso fue, espérate, tan reparado. Es que Preparado y mejor que el original. claro, y es una de las cosas que yo siempre digo, la humanidad no va a parar, la humanidad necesita ser cada vez más violenta, porque hay una cosa que no hemos hablado, a mayor cantidad de ciencia que tenga la humanidad, más se aleja de su humanidad. Se deshumaniza. Sí. Por eso la gente le tiene miedo al transhumanismo. Claro, le porque tiene la gente miedo. lo interpreta como una deshumanización. Así mismo es. Y es una Eso, deshumanización. así, totalmente. Totalmente. El transhumanismo. Claro, porque el transhumanismo es lo que dice que ese cuerpo que tú tienes, hecho a imagen y semejanza de Dios, con lo que creen, ellos dicen, espérate, este cuerpo lo hicieron mal. Y yo quiero que me explique a alguien si puede entender la genialidad O sea, de un ellos cuerpo intentan humano. perfeccionar el cuerpo en distintas fases. Porque ellos dicen que el cuerpo que dura 200 años va a ser mejor el que tú tienes actualmente. Pero yo lo que te digo tú tienes un corazón que funciona, ¿dónde está la pila? Sí. Él tiene electricidad. Sí, ¿dónde se genera? ¿Cómo El se cerebro genera? tiene electricidad. Toda la parte Electricidad. química, todo lo que hace esto, al final tú vas a tener que usar medicamentos biológicos que por algún momento tú vas a tener que necesitarlo. ¿Cómo le va a dar energía? Una pregunta, tú eres un muchacho brillante, yo estoy contentísimo. Me acuerdo cuando tenía tu edad, que así mismo era yo de inquieto. Y yo te pregunto, en términos personales, Sí. al Darian Vargas dominicano, ¿qué le preocupa o qué le teme? ¿Cómo ese mundo en 50 años le teme a algo? Sí. Yo le temo a que el humano no se prepare para la era que viene. O sea, tú no le temes a la era, sino a que no estemos que no esté preparados. preparado. ¿Por qué yo le tengo miedo a no estar preparado? Porque si tú no estás preparado, alguien va a decidir por ti. El término democracia vamos a tener que revisarlo en el año 2073, porque tú no vas a saber si tú estás decidiendo o no. Y a mí me preocupa es tu decisión, si tu decisión va a tener un peso o no, o si van a ser los datos que van a elegir por ti. Porque al tú no poder decidir, tú no estás siendo libre. Así mismo Ni es. siquiera humano. Ni humano. Porque los datos van a decir que tú no tienes la capacidad ni siquiera para eso. Por ahí es que no van a vender todo lo que no van a vender. Sí. Por el tema de la seguridad. Claro, que y lo tú- que van a decir, mira, tú no puedes hablar porque tú no tienes capacidad Déjame para hablar hacerlo. a mí. Y tú sabes por qué tú no puedes hablar. Mira aquí tus datos. Mira dónde tú estudiaste, mira qué niveles, mira qué tú has aportado a la sociedad, mira dónde tú estás. Esto es un Entonces, desastre. Darian, ¿cómo tú visualizas a los países del tercer mundo como República Dominicana? Yo siempre he apostado que República Dominicana debe de dejar de ser ya un ensamblador. República Dominicana siempre tuve gente, tenemos muchas zonas francas, pero tenemos muchas zonas francas de personas que ensamblan. Sí. Yo necesito que mi país, Pantalones, zapatos. yo lo que necesito que mi país sean makers, Sí. que hagan cosas y que copiemos de los países. Corea del Sur en el año 1980 no era nada. Nada, no existían esas grandes marcas como Samsung, como Kia, como Hyundai. Pero ¿qué hicieron? Apostaron a la educación, mandaron sus mejores mentes para Estados Unidos, hicieron PhD, volvieron y comenzaron a hacer investigación y desarrollo, que esa es la fórmula de los países avanzados. Y ahora tú tienes todo ese tipo de marcas. Pero República Dominicana tiene que ser un hub de conocimiento donde toda la persona diga, mira, yo necesito hacer tal cosa. Pero el conocimiento que tienen los dominicanos es muy bueno, ellos lo pueden hacer. Tú eres un hombre con una inteligencia fuera de lo común. ¿Eso es poco? ¿O cualquier dominicano puede ser como tú? Bueno, lo que pasa es que yo no soy tan inteligente. Yo lo que sí soy disciplinado en la lectura y no creo todo lo que leo. A no tener la capacidad de creer todo lo que leo, yo lo que digo, ven acá, pero si él hubiese ido por acá, porque yo no tengo la razón de la verdad, pero ni él tampoco. Al final del día yo lo que hago es que leo, cuestiono todo y soy un fanático de la ciencia porque yo vivo de la ciencia.
Mi día a día como consultor, o sea, cada vez que me contrato una empresa, que me contrato un ¿Qué particular. tú haces como consultor? Qué Sí, bueno que lo dices. yo tengo una empresa que se llama DataTelling. DataTelling es una empresa que suple datos y crea modelos matemáticos basados en inteligencia artificial. Te digo, una empresa me consulta y me dice, oye, yo quiero hacer una transformación digital en mi empresa porque me siento estancado. Y yo le digo, vamos a analizar tu empresa, ¿qué tú haces? ¿Qué no haces? ¿Qué tú guardas? ¿Qué tú no guardas? En el siglo XXI, Manuel, hay que guardarlo todo. Hasta la cantidad de papel de baño que se utiliza cada hora. La cantidad de agua que sale por la tubería. Porque en el siglo XXI todo es necesario. Y por eso yo me dedico a medirlo todo, porque lo que no se mide no se mejora. Y eso, y es como yo le digo, que una de las cosas diga, yo no doy abasto de la cantidad de personas que me llaman. Porque, O sea que tú estás trabajando con clientes que se están preparando para el 73. claro que sí, porque ¿qué pasó? En la pandemia, los que no tenían transformación digital tuvieron que pagar un bojote de cuarto, porque tenían que adaptarse. ¿Qué tú tienes que hacer ahora? Espera otra pandemia, pero ve cambiando. Hay personas que se casan con un software y dice, ese software me funciona, ese software me está generando 100 millones. Y comienzan a remendar. Remendar. Y a remendar. Y llega un momento que ese software ya no da ni para adelante ni hacia atrás. Por eso yo le invito a todo el mundo a tener la capacidad de no tenerle miedo a las transformaciones. Porque en el siglo XXI las transformaciones son muy rápidas. Lo que tú estás utilizando hoy ya mañana no tiene sentido. Porque los cambios son muy bruscos. El ser humano se ha convertido en una cosa increíble. En una pequeña anécdota rápida, el encargado de patentes en la era de la Segunda Guerra Mundial, en el 1943-44, dijo la siguiente frase: ya yo no sé si van a patentizar algo. La humanidad yo creo que vino y lo patentizó todo. Tú no sabes que en el siglo XXI la cantidad de patentes que se emitían cada año ahora se hacen en un mes. La cantidad de gente investigando, la cantidad de gente con la capacidad de tener un montón de información. La población mundial ha crecido. Y mucha información en una computadora. Antes tú tenías que ir a una biblioteca para ver una consulta de alguien, ahora no. Ahora tú lo tienes todo a tu alcance, ¿tú me entiendes? Y eso es mi mayor miedo, que no estemos preparados con el recurso humano de calidad. Por eso es que yo siempre digo que la materia prima de un país es su juventud preparada. Efecto no deseado. Sigue siendo el concepto adecuado para esas cosas que pudieran hacer las computadoras, para lo cual no se le programó. Así es. ¿Está pasando eso o pudiera pasar? Tú como ingeniero y con el máster en inteligencia artificial, ¿qué se sabe de eso? Oye, en el 23. Sí, en el 23. Los efectos no deseados, para que tú puedas tener una idea, y te lo voy a poner simple, con empleo. Con empleo. Una empresa que no voy a mencionar el nombre tenía 3,000 empleados en un call center. Hicieron una transformación digital basada en inteligencia artificial de chatbot y también basado en voz. De los 3,000 solamente quedan 20. Es un efecto no deseado. Tú no deseas que la inteligencia artificial te sustituya. Ahora, mi pregunta es la que yo me hice. Esas personas que se fueron a buscar otro empleo o se fueron a preparar? Le fueron a buscar otro empleo, Manuel. Sí. No fueron a buscar nueva preparación para adaptarse a esa era. Hay mucha gente que dice, no, porque siempre va a haber empleo. Pero yo nunca voy a decir que no va a haber empleo. Lo que pasa es que tú vas a tener que tener ahora mucha más capacidad. Es que no nos han enseñado a capacitar. No. Tú eres, y muchos como tú tienes 32 años. 32 años. Tu generación tiene más valor de la recapacitación. Claro. Ustedes hacen posgrado, hacen maestría. Yo tengo una carrera básica, un posgrado, tengo 2 o 3 certificaciones, pero aún así no es suficiente. No, así es. O sea, uno tiene que crear conciencia. Pero en el país te han hecho creer que no se puede, que estudiar y ser como tú es para brillante o para los hijos de ricos. Y es que usted tiene que sacar de donde tenga que sacar y llevar sus hijos a leer, a estudiar. El futuro es ahora. Podemos decir, Darian, que el mundo tal como lo concebimos hoy se acabó. Se acabó. Y yo te voy a decir esto como una parte... Porque el futuro ya llegó. Así es, una parte de reflexión. Hay mucha gente que se compara con otra persona y dice, ese tipo es más exitoso porque tiene un Ferrari. Es posible que yo nunca tenga un Ferrari, yo no lo necesito. Pero yo soy un multiplicador de conocimiento, yo creo conocimiento. Yo tengo la habilidad de poder construir un mejor país. Hay personas que generan dinero, ¿verdad que sí? Pero destruyendo un país, burlándose de la mente de otra persona. Yo construyo dinero y conocimiento para fortalecer mi país. ¿Tú crees, cerrando, que República Dominicana tiene los recursos suficientes como, por ejemplo,
para hacer una escuela de inteligencia artificial y preparar el país hacia el año 2073 en 50 años? Nosotros tenemos toda la capacidad del mundo, voluntad política, una visión integral, pero de todos los actores políticos, porque República Dominicana no puede dar salto. Nos vamos por aquí, por 50 años, como hacen los chinos, todo el mundo. Como a hizo esa Corea línea. del Sur. Así es, 50 años de planificación. Nosotros vamos a tener este tipo de profesionales para hacer un mejor país, Manuel. Ya usted sabe que si sus políticos no están haciendo eso, están condenando o a sus hijos, o a sus nietos, o a sus bisnietos, pero a alguien de su familia a ser uno más en el año 2073. Así es. No vote a lo loco ahora en el 24. Aprovecho el momento para decir, razone su voto. Pero volviendo a Dairian, agradecemos su participación. Gracias a ti. Y te invitamos para volver. Está bien, muchas gracias. Nos por la vemos el oportunidad. próximo sábado.